que pasa casi exclusivamente en los lípidos. Yo no conozco otras materias como proteínas o carbohidratos que podrían presentar este fenómeno. Presentan un estado intermedio entre el sólido y el líquido. Entonces, podríamos decir que como un cuarto estado de la materia. Imagínense que los tres estados son sólido, líquido y gas, ¿no es verdad? Bueno, aquí se presenta este cuarto estado, podríamos decir, particular de los lípidos, que son los llamados cristales líquidos y que en esta clase los vamos a tratar de entender. Que son cristales líquidos o fases macroscópicas desordenadas. Y ahí viene como algo que nos produce más ruido, ¿no es verdad? Pero acá en la parte de abajo yo les puse una especie como entre comillas de definición. El cristal líquido es un tipo especial de cómo se agrega la materia, o sea, por eso les decía un cuarto estado, que tiene propiedades por un lado de la fase líquida y que tiene propiedades también de la fase sólida. Es como entre medio de los dos. Dependiendo del tipo de cristal líquido, porque no hay solo una estructura, sino que hay varios tipos de cristales líquidos, es posible, por ejemplo, que las moléculas tengan libertad de movimiento en un plano, pero no entre planos, o que tengan libertades de rotación, pero no tengan libertad para la traslación, ¿ya? Bueno, lo van a ir entendiendo en la medida que pasemos un poco más, un par de diapositivas con respecto a eso, pero quiero mostrar este dibujo que yo lo encontré muy interesante porque ustedes ven que acá en el centro está un lípido y uno puede tomar como, acá arriba tienen varios alimentos, por ejemplo salen los productos lácteos, los huevos, la carne, no sé qué más, pero no alcanzo a ver bien, tal vez si la agrando, pero me complico en todo con la agrandar. No lo alcanzo a ver y se me va, bueno, pero digamos en diferentes alimentos, en diferentes elementos que nosotros podemos utilizar. Acá tienen abajo el aspecto biológico en los que impactan los lípidos, a los cuales yo no me voy a referir y obviamente le corresponde a biología, cuando han tratado biología. Por ejemplo, en la estructura de la célula, la compartimentalización que se produce, ¿no es verdad? Los lípidos en el metabolismo, todo eso tiene que ver con el área biológica. Y ustedes ven que acá aparece, por eso no me ubicaba también, dice aplicaciones. Entonces aquí aparecen algunas aplicaciones que no vienen en los alimentos naturales, pero que, por ejemplo, acá aparentemente hay como un bizcocho o un pastelito, ¿no es verdad? Acá, no, cosmética, dice cosmética, en cosmética y en medicina. Y acá, como ustedes pueden ver, hay una área que tiene que ver, digamos, con los lípidos y que dice self-assembling. Quiere decir la estructura, la propia estructuración, la estructuración propia que toma el lípido, que tiene que ver con esto, pero que acá tiene que ver específicamente con la estructura que está adoptando. Y aquí observan una estructura media extraña para ustedes que a lo mejor no les va a hacer sentido en este momento, pero que más adelante sí. Esto corresponde a uno de los lípidos justamente de una estructura de cristal líquido. Bueno, acá hay una estructura ordenada, como ustedes pueden ver que también podría estar dentro de esta estructura de cristales líquidos, y ya comienzan a la organización, cómo se forma en las membranas, que tiene que ver con la estructura a lo mejor lamelar, que también tiene que ver con eso, pero acá está refiriéndose específicamente a la estructuración, y eso es lo que vamos a hablar ahora un poco avanzando en la clase. Entonces, estupendo, hasta este momento vimos que ellos están presentes, y aquí Marcela Zamorano les va a pasar de aquí a la quebrada del ají con los otros profesores, cómo se determinan en un análisis químico, para qué sirven, por ejemplo, en el caso de la leche, porque la materia grasa es muy importante en la calidad de la leche, etcétera, etcétera, y
distintos aspectos que abarcan los distintos académicos en el departamento. Pero son molestosos. Y vamos a ver que esta formación especial de ellos, perdón, me estoy atorando, qué lata, pero aquí tengo un poquito, perdónenme, podría llegar a alterar el comportamiento dentro, no tanto de la materia prima, sino que probablemente cuando los estemos procesando. Y entonces cuando los estamos procesando y hay materia prima alimentaria, el lípido que está presente puede empezar a cambiar su estructura, y al cambiar su estructura va a redundar sobre las características sensoriales del alimento. Y eso es bastante importante para todos nosotros que estamos en algún momento consumiendo alimentos, textura, etcétera, etcétera. Bueno, como dice ahí, la influencia de lo que podrá estar pasando en el lípido tiene una influencia sobre todo lo que ustedes ven, organoléptica, en particular la textura, que forma parte de las organolépticas y del flavor que está puesto ahí, pero que también, por ejemplo, Fernando Osorio es experto en textura, pura textura, o sea, ver que es duro, blando, que es un estado, no sé, pues en la gelatina que podría ser, no sé, con ciertos grados Bloom, con otros grados Bloom, pero bueno, organolépticas, color, que también tiene que ver con lo organoléptico, pero el organoléptico engloba todo, ¿no? ¿Verdad? Textura, aroma y flavor. Bueno, nos preguntamos, todos los lípidos, me van a decir, profesora, están influenciando de alguna manera en todas esas características. Yo creo que sí, pero las que vamos a hablar ahora, en particular, estos cristales líquidos se forman en lípidos que tienen alguna polaridad, como dice acá, según Benton, una intensidad en la polaridad, que su estructura, es cierto, siempre van a tener una parte polar y otra apolar, eso ya lo sabemos desde que nos introducimos en el capítulo del lípido. Pero resulta que algunos son más cargaditos en esta característica, la polaridad versus la apolaridad. Entonces hay grados, ¿ya? Bueno, y los que son muy intensos en la característica polar versus lo apolar se llaman lípidos polares. Esto no quiere decir, por favor, que no tienen que son apolares, pero en la intensidad, como dice ahí, de esta característica, cuando yo pongo lo polar arriba y lo divido por lo apolar, van a aparecer algunos mucho más marcados, que son todos estos que ven acá, versus los triglicéridos famosos que los conocemos por todos lados, que sí tienen una parte polar y otra polar, pero que es más suave, digamos, esa característica polar. Y son justamente estos los que van a producir más problemas en el cambio de la estructura formando cristales líquidos. Bueno, y acá los lípidos anfipáticos, es decir, aquellos que están muy marcados por esta polaridad y apolaridad, o sea, que la tienen como polos muy potentes, ¿ya? Cuando hay otros iguales que ellos en agua, comienzan a formar complejos, en las cuales las regiones polares quedan en contacto con el agua y las regiones hidrofóbicas se alejan de ellas. Y forman los llamados agregados moleculares. Y también algún tipo de fases, como la fase beta, vamos a ver distintos tipos de fases que están gobernadas por el efecto hidrofóbico, por un lado, y por la concentración de la sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo poquitito, es cierto, hay otros igual que él, así en las características anfipolares, pero hay poquito, puede ser que no forme estas estructuras. Pero si hay una cierta concentración para arriba, una cierta cantidad de estos lípidos en la matriz, ellos comienzan sobre esa concentración micelar crítica a formar estructuras. Bueno, estos sistemas, estos agregados moleculares y fases que se están formando, se llaman líquidos cristalinos liotrópicos. O sea, vámonos entonces a los conceptos, porque aparece como algo que no estamos acostumbrados a un poco a escuchar,
¿Y qué es lo que es un líquido cristalino? Miren, un líquido que tiene de cristal y que tiene de líquido, como pueden ver, es un estado mesomórfico, o sea, es una estructura intermedia. Meso siempre la palabra que deriva del griego es entre. ¿Ah? Entonces, crea un estado mesomórfico que posee, por un lado, un orden de alcance en lo que respecta a cómo se orientan las moléculas, y un orden parcial, o más bien un desorden, referente a cómo se posicionan las moléculas. Vamos a ver unos monitos de esos, por ejemplo, me cuesta porque como está en PowerPoint, va en PDF, me cuesta cambiarme, pero acá lo observan, el sólido, miren cómo se ve, y ven cómo el orden, la orientación está, es una, pero y tienen mucho orden en todo el resto de lo que queda. O sea, acá tienen las moléculas todas ordenaditas hacia una dirección, ¿no es verdad? Y ninguna se están chocando para el lado, chocando para así como ponerse más transversal, etc. Están todas derechitas. Eso se representa igual acá, lo mismo. Pero acá existen dos tipos de cristales líquidos. Esto que estamos hablando. Ustedes ven que tienen la orientación en uno de los planos, todas están como apuntando hacia arriba, pero si se fijan, empiezan a tener un desorden en cómo se organizan. Acá estas están para acá, estas están no tan ordenadas como esta, y acá es lo mismo, están todas orientadas hacia un sentido, pero aquí se ve más desorden, ¿no es verdad? De la posición que tienen las moléculas. Bueno, esto forma a lo mejor en un gráfico así de monito, esto que ven acá. Como ven, mucho desorden acá, pero la orientación es ordenada toda hacia arriba. Y finalmente, cuando ya sobrepasamos esta estructura mesomórfica y nos vamos al líquido propiamente tal, ustedes bien saben que aquí no hay orientación de todos para arriba, sino que para cualquier lado hay una estructura desordenada. Lo que caracteriza a los cristales es justamente el orden versus el desorden en una estructura que es líquida, y la que ven acá la ven así. Entonces, eso nos permite entender bien esta definición que estábamos viendo de cristal líquido. Un estado mesomórfico, porque es por un lado ordenado y por el otro desordenado. Orden de alcance en lo que respecta a la orientación molecular, y un orden parcial o desorden en lo que se refiere a la posición de las moléculas. El estado mesomórfico es un estado de la materia, es lo que les decía, en el cual el grado de orden es intermedio. No lo habíamos visto antes, o era líquido, o era sólido, o era gas. Ahora nos apareció uno que es entre medio de dos estados. Y los cristales liotrópicos, a lo que se refiere con la palabra liotrópicos, son aquellos que se presentan en un cierto intervalo de temperatura, o sea, no siempre, sino que cuando hay una cierta, empieza a haber una cierta temperatura, cuando algunas sustancias se dispersan en el líquido. Y si yo mantuviera la temperatura fija, supongamos mantengo una cierta temperatura, va a ser aquellos cristales líquidos que aparecen en un cierto rango de concentración. O sea, si la variable temperatura se mantiene fija, comienza a funcionar el rango de la concentración. Bueno, ese comportamiento liotrópico, y por otro lado de cristal líquido, es justamente muy característico de estas sustancias anfifílicas fuertemente polarizadas, como les decía, entre lo polar y lo apolar que tienen, lo que anfipático y todo lo que le quieran poner, ¿ya? Por lo tanto, ellos van a ser los que en los alimentos van a formar esas estructuras que estábamos hablando, cristales líquidos liotrópicos. Pero para un poco complicar más, no existe solamente una estructura, sino que existen varias estructuras de ese tipo de cristales líquidos liotrópicos. ¿Y cuáles son las más importantes? Porque podrían haber unas intermedias, después algunas, yo creo que más adelante salgan algunas intermedias, pero están las laminares, las que son hexagonales y las que son cúbicas. Y ustedes me van a decir, ay, me importa un bleo, profesora, que me esté hablando de laminar, hexagonal. Si yo le voy a decir, perdón,
tiene su importancia. Si usted está en Indusler manejando, como les decía, alimentos grasos, preocúpese, porque por ejemplo, si tiene estructura laminar producida por el proceso, esta es fluida, se produce, es bastante fluida, a pesar de que posee una elevada proporción del tensoactivo, es decir, la concentración es alta, pero al ser fluida permite que se bombee en las instalaciones industriales y la presión que se genera dentro de la tubería permite su desplazamiento y por lo tanto estoy feliz con eso. Pero cuando hay de tipo hexagonal, o sea, en vez de ser laminar se ha transformado en hexagonal, ya sea como hexagonal normal o hexagonal inversa, que ya vamos a ver lo que es, se caracterizan por no fluir. O sea, acá no fluyen. Bajo la acción de la gravedad, o sea, si yo lo pongo por gravedad en un tubo que está en el sentido vertical, se queda atascado. En ese tubo vertical no fluye, la gravedad no lo hace irse para abajo. Pero sí, si lo someto a un esfuerzo de corte, o sea, una agitación suficientemente grande, porque si yo la agito, se hace plástica y con eso fluye dentro del tubo que está en sentido, como dije, vertical. Por lo tanto, de nuevo, si yo desconozco la fase en la cual está, voy a tener problemas en el desplazamiento de esa materia grasa dentro del proceso, ¿no es verdad? Me tengo que preocupar. Claro, lo común es que no lo esté investigando, sino que me dé cuenta, y me dé cuenta, y con el conocimiento que ustedes van a tener de bioquímica, a lo mejor van a ser capaces de distinguir por qué no les está pasando lo que ustedes esperaban. Porque a lo mejor la temperatura, ¿no es verdad? O la concentración que están usando está influyendo en la estructura que está presentando el lípido y con eso está formando un líquido cristalino liotrópico que les puede estar ocasionando problemas. Y bueno, finalmente están en las cúbicas. Bueno, a pesar que esta fase tiene una alta viscosidad, contiene una proporción de tensoactivo mucho menor. O sea, aquí es elevada y aquí es poca la cantidad, y me está pasando algo que yo no puedo desplazar, ¿me entienden? Entonces, ¿cómo me explico de que tengo poca concentración de ese tensoactivo y sin embargo se me queda atascado? Porque está adoptando una estructura de fase hexagonal que no le permite fluir. ¿Y cómo lo soluciono? Aplicando agitación, con un esfuerzo de corte suficientemente grande, lo hago plástico y se desplaza. Y finalmente vienen las fases cúbicas, que son otra estructura, distinta a las otras dos que hemos visto, que posee una viscosidad bastante elevada, o sea, son muy viscosas, pero no tienen problema en la fluidez, en la gravedad, en qué sé yo, pero sí dentro de la tubería voy a tener una materia grasa que es muy viscosa cuando está en fase cúbica. Y a lo mejor eso me va a producir problemas cuando la quiero desplazar de nuevo, pero ya eso lo sé. A ver, que me cuesta cambiar con esta lecera. Eso ya lo vimos y lo revisamos. Y aquí vamos a analizar con un poco más de detalle todas las variables que influyen en la formación de estos cristales líquidos. Y vamos a ver que no todos los lípidos se comportan igual, va a depender del tipo de lípido, como ya dijimos anteriormente, depende de la temperatura que yo esté usando en el proceso o en la formulación. Depende, por otro lado, de la concentración del surfactante, que también lo vimos, y como vimos levemente en cómo mejoraba la plasticidad, perdón, hoy ando me atarantada, pero la agitación. Y vamos por partes. En el tipo de lípido, ay, que me cuesta cambiar la porquería. En el tipo de lípido, es bien importante el tipo de lípidos para formar al menos dos tipos de cristales líquidos, uno de lo cual es en la estructura micelar, que la ven acá, en la cual ustedes tienen que las colitas se ubican hacia adentro y las cabecitas quedan hacia afuera y van formando una estructura esférica, ¿no es verdad?
en que todas las cabezas van a estar hacia afuera y las colitas hacia adentro. Bueno, aquí se me corrió un poco la flecha, pero esta corresponde a lo que ven acá. Se forma algo ordenadito, como ven así, todas las cabecitas y las colitas, y van formando esta estructura, digamos, que es redondita, que es una micela, pero con esas características. La estructura micelar es una forma esférica, es estable para configuraciones de lípidos anfipáticos que tienen forma cónica, tales como los ácidos grasos, perdón, se me corrió la flecha para esta y para esta. Este es cónico, este es un cono, ¿no es verdad? Tiene acá una línea y acá está como más alto, va ampliándose hacia arriba y es redondito hacia arriba. Esta y esta sirven para formar estructuras micelares, o cuando ya tenemos una estructura más compleja micelar, como ven acá, un liposoma, en la cual tienen la orilla como descrita como en esta de acá, pero adentro tienen agua, o sea, tienen doble capa, digamos, y ven que como el agua está acá adentro, las cabecitas se ubican acá y las colas quedan junto con las colas de los otros acá. Entonces, cuando tenemos una forma cónica, como esta de acá y esta de acá, la estructura que van a adoptar va a ser micelar, y en su derivación como un liposoma, que también es una micela con doble micela, digamos, porque tiene una micela acá y tiene una micela por fuera. Bueno, y cuando la estructura es de forma cilíndrica, como la que yo me había equivocado originalmente acá, así, de ustedes este es un cilindro perfecto, el ordenamiento de las moléculas así, van a tener una estructura de doble capa. Este es muy importante en los emulsificantes lipídicos, así que ojo, pestaña y ceja. En la doble capa quedan, como ustedes pueden ver, dos capas de lípido, que en el medio, acá, en esta aparece como oscurito, tiene moléculas de agua, tiene agua entre medio. Entonces queda ubicada una fracción de agua como atrapada entre el líquido, entre el lípido, y dos capas de lípido, uno para acá y otra para acá. Acá está la colita y la cabeza, acá está la colita y la cabeza, y forman una doble capa. Por si acaso, las membranas del organismo están formadas, los lípidos de las membranas, los fosfolípidos que están, porque son principalmente fosfolípidos, y si no son fosfolípidos no sé cómo están organizadas, pero la mayoría de la grasa en las membranas del organismo son esta estructura, los emulsificantes lipídicos también. La grasa de la leche tiende a formar una estructura micelar, ¿ya? Pero vamos viendo. Bueno, acá tienen más de lo que yo les había dicho, pero relatado un poco con respecto al efecto que va causando la temperatura. Si ustedes tienen moléculas ordenadas como cristales, y en la medida que van aumentando la temperatura, llegan finalmente a moléculas muy desordenadas, que es un estado líquido, ¿no es verdad? Entonces, en esta parte de acá, cuando yo tengo una temperatura que no es ni muy alta ni muy baja, yo voy a tener estas formas mesomórficas, que son cristales líquidos, mesofases líquidas cristalinas. Y acá no me preocupa que sepan que si es hermética C, hermética A, nemática, porque hay distintos tipos de estructura, claro, lo pueden ver, estas están ordenadas así, estas otras como que tienen una capa para acá y la capa para otro sentido contrario, capa para acá, y estas tienen como una cierta orientación, pero son más complicadas todavía las capas que están formando. Miren, no me meto, pero es bien importante para los químicos farmacéuticos, toda la gente que quiere formular, por ejemplo, medicamentos en algún momento que tienen que solubilizarse en el intestino y pasar a ser absorbidos. O sea, esto, igual que los cristales y los cristales líquidos, forma parte muy importante de la farmacología. Pero
Acá dice las sustancias que forman cristales líquidos varían sus propiedades dependiendo de la temperatura, que es lo que nos podría estar pasando a nosotros con la temperatura de proceso, y como también por la presión, que si además el proceso exige presión, como la extrusión, vamos a tener también temperatura y presión como elementos que podrían estar influyendo. Bueno, existe un concepto relacionado a la temperatura que se llama la temperatura de Kraft. La debe haber descubierto un señor Kraft, no lo sé. Es la temperatura a la cual la solubilidad de un surfactante iónico aumenta drásticamente en agua. Muy importante en los emulsificantes lipídicos. Ellos tienen que haber alcanzado la temperatura de Kraft para que se hagan útiles como emulsificantes en el alimento. Por lo tanto, si yo a lo mejor no estoy dándole la temperatura suficiente para que alcance la temperatura de Kraft, ese surfactante iónico no me va a estar cumpliendo los roles que yo quiero de agente emulsificante. Porque tiene que solubilizarse en agua para pasar a ser agente solubilizante, para ir finalmente a poder desplazarse, ¿no es verdad?, la interfase aceite-agua y cumplir los roles de agente emulsificante como vimos en las proteínas. Pero estos son lípidos. Represento el punto de fusión de un surfactante sólido hidratado. Acá tienen un surfactante sólido hidratado. Acá tienen, como ustedes ven, el rango temperatura versus concentración, porque vamos a ver que también se relaciona la concentración, pero acá tienen esta temperatura en la cual, que es la temperatura de Kraft, en la cual este surfactante sólido hidratado comienza ya a solubilizarse en el agua, todavía no es, aquí el punto de fusión lo dice para aquellos que están hidratados, pero bueno, después vamos a ver que tiene una cierta diferencia y en el cual a lo mejor, como les había comentado, se hace utilizable en el caso de que lo estemos usando como un agente emulsificante. La temperatura de Kraft se asocia a la disolución y por tanto a su utilidad esencial para la formulación y es esencial para evitar la cristalización a bajas temperaturas. O sea, la temperatura de Kraft va a depender del lípido que estemos tratando. Pero si yo la pongo a muy baja temperatura, en vez de estar en una estructura que me sirva para cumplir con el rol, va a estar como cristal. Y yo no lo quiero como cristal. ¿Se fijan? Entonces acá pasa a ser un tema, digamos, de utilidad y un tema, la estructura pasa a ser un tema de utilidad. Bueno, acá a propósito de esto, ustedes ven que está la estructura micelar, CMC, quiere decir concentración micelar crítica, en la temperatura de la línea, o sea, también no solamente es la temperatura acá, sino que también la concentración que está influyendo, porque si tengo pocas moléculas, como ven acá algunas moléculas dispersas, no pasa nada, a pesar que tenga la temperatura de Kraft. Necesito tener una cierta cantidad para que se organice esta estructura de acá. Bueno, ahí tienen relación, temperatura versus concentración del surfactante, y lo que tienen acá, tienen la temperatura abajo, en el eje de la X, y en el eje de la Y tienen concentración, y es el mismo cuento. O sea, acá pueden ver, no es verdad, cuándo va a ocurrir que, no sé, el agente lipídico comience en relación a la temperatura, a una cierta temperatura y a una cierta concentración, se va a alcanzar la condición, digamos, para que sea servible como soluble, como dijimos, para llegar a la interfaz y poder hacer su pega. Bueno, si por ejemplo tenemos una alta temperatura, hemos alcanzado la concentración micelar crítica, la estructura que vimos anteriormente del lípido va a permitir que se formen micelas o que se formen estructuras como doble capa. ¿Se fijan? También ahí tenemos que considerar que el lípido en sí está influenciando sobre la estructura que se va a formar. Acá tienen
algo que a mí, esta diapositiva la encontré bien bonita, la encontré en un trabajo técnico, creo, no sé, pero acá pueden ver el efecto de aumentar la concentración del agente surfactante, active agent surfactant, surfactant active agent, en el fondo la concentración del agente surfactante versus lo que va a provocar, versus la tensión superficial. Bueno, aquí tienen agua sola, acá tienen más concentrado el agente surfactante, ¿no es verdad? Van a ver que cuando primero echamos agente surfactante, él se dispersa, ¿no es verdad?, dentro del agua. Posteriormente, como pueden ver, más concentración del agente surfactante, se va a producir un efecto de la tensión interfacial con el aire acá, y se va a producir una capa, o supongamos que esto es aceite, pero estamos viendo que se produce una capa, en que este agente va a formar una capita saturada, como dice surface saturated, o sea, forma una capa saturada de este agente. Pero si yo sigo aumentando la temperatura, comienzan a formarse las primeras estructuras de líquidos, cristales líquidos. Y una de las primeras que se forma es la estructura micelar. Entonces, ya como no pueden ocupar más acá las moléculas del tenso activo, ellas comienzan a formar esta estructura como redondita, en que la cola para adentro y las cabezas para afuera, que son las micelas. Bueno, acá, antes de ver eso, ese monito que está ahí lo llevo a la siguiente diapositiva. Como dice acá, en la medida que yo voy echando más concentración, increasing lipid surfactant concentration, en la medida que aumento la concentración del surfactante, igual que en la anterior, o aumento la temperatura, porque la otra alternativa podría ser no solamente la concentración, sino que la temperatura. Comienza a haber una secuencia, se sigue una secuencia característica, y lo primero que se forma es una micela, como acabamos de ver, ya con una cierta concentración crítica, se forma micela. Y esta micela, que tiene las colas hacia adentro y las cabezas hacia afuera, se le dice micela normal, micela en estado normal, como quieran nombrarla, o micela sin apellido. Entonces yo tengo una micela. En la medida que aumenta la concentración, se forma una estructura cúbica, acá entre medio, que rápidamente pasa a ser la hexagonal. Y la distribución en esta estructura cúbica y hexagonal, acá tienen la hexagonal, pueden ver que la forma hexagonal es un hexágono, ¿no es verdad?, con 6 lados, no sé, pues hay 1, 2, 3, 4, 5, bueno, ustedes le verán los lados, en la cual quedan, ¿no es verdad?, las cabezas formando esta estructura característica del hexagonal. Acá no está la cúbica, creo que en la otra está la cúbica, ¿eh? No, no está la cúbica, pero estoy segura que por acá esta es la cúbica, creo que viene más adelante, ¿eh? Claro, estas de acá que ven acá son las estructuras cúbicas. Claro, hay que ser como bien estudioso del tema como para poder encontrarle por qué se llama estructura cúbica, pero acá uno lo puede inferir, ¿no es verdad? Acá casi hay un cubo, acá hay varios cubos que están en distintas posiciones, y se toma en cuenta, ¿no es verdad?, en esta gente que estudia todo lo que es los cristales líquidos, finalmente las distancias, qué sé yo, de cada lado y todo, y forman una estructura cúbica. Estas son las estructuras cúbicas, y nos devolvemos al anterior. Entonces lo primero que va a pasar es que va a formar micelas, estructuras cúbicas, que luego se transforman en estructuras hexagonales, y cuando se alcanza más concentración, se forman estructuras laminares, que ya las describimos anteriormente, son más fáciles de entender, capas de lípido con capitas de agua entre medio, ¿ya? Y cuando yo sigo aumentando, fíjense, la concentración o la temperatura comienza, aquí dice mirror plane. Es como si fuera todo lo que ha pasado acá,
pero en el sentido contrario. Es como la imagen de un espejo. Mirror plane, plano de un espejo, imagen de un espejo. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Desde la laminar comienzan a formarse estructuras cúbicas, pero inversas. Ya no son estructuras cúbicas normales como estas, sino que cúbicas en inversa. Luego se producen estructuras hexagonales en inversa, como ustedes pueden, o reversas, que se le llama también. Las colas ahora están para afuera y las cabezas se quedaron hacia adentro en el hexágono. Aquí era al revés. Aquí eran las cabezas hacia afuera y las colas estaban metidas hacia adentro. Y se forma entonces una estructura hexagonal reversa. Luego se vuelve a formar una más cúbica de esta reversa, y luego finalmente se llega a la última etapa, que si ustedes se fijan dice micela reversa, es decir, las colas están todas para afuera y las cabezas están hacia adentro. ¿Alguien de ustedes me puede así inferir un poco? Yo sé la respuesta, pero ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué en el fondo, en vez de seguir en lo normal, se me da vuelta la tortilla, digamos, y comienza a formarse todo en el estado reverso? Cúbico reverso, laminar reverso, hasta micela reversa. ¿No? Fácil. Hemos ido aumentando la concentración del surfactante. Entonces ya el agua o la estructura, el agua que está ahora, lo más abundante que hay ahí, en vez de ser agua, es surfactante. Entonces el surfactante, la poquitita agua, digamos, que queda como un poco libre, la trata de almacenar acá y todas las moléculas se quedan en este estado de acá. ¿Me entienden? Entonces, por eso sucede lo contrario a cuando tenemos esta situación acá, y lo mismo pasa con esto versus esto, esto versus esto. Bueno, y acá, dependiendo un poco también lo que dice acá, todo este proceso está influido por la concentración del surfactante y también por la temperatura. Entonces, aquí dice aumento concentración o aumento temperatura. Entonces, volvemos al tema. Yo podría estar feliz en la vida con una cierta fase y mi proceso está aumentando la temperatura, siempre y cuando estemos trabajando, como digo, con alimentos grasos. Y resulta que la temperatura, o con alimentos con alta grasa, como mantequilla, crema, todo esto lo que hemos hablado de alimentos grasos, y de repente, porque aumenté más la temperatura, me cambió el cristal líquido. Y aquí voy a tener un problema, este líquido liotrópico, cristal líquido, como le quieran llamar, va a tener comportamientos diferentes, y eso me podría llegar, en el fondo, a afectar el procesamiento de lo que yo estoy haciendo. Bueno, acá tienen lo mismo, pero no me voy a referir a esta, porque de nuevo, amphiphilic concentration versus temperatura. O sea, los pone así y ustedes ven los distintos estados, y acá yo no me acuerdo muy bien tampoco de de dónde saqué este monito, pero acá muestra, no sé, la fase cúbica, por otro lado, la estructura laminar, hexagonal, la micela de un estilo y la micela del otro estilo. Bueno, acá lo mismo, creo que es la que sigue. A mí me gustó esta diapositiva, a ver si la puedo poner más chiquitita para mostrarla. No, me embarré. Como ustedes ven, acá tienen agua, 100% agua, y aquí tienen 100% aceite. Es decir, acá tengo una situación, como les decía, en que el agua comienza para arriba a ser más escasa y comienza a ser más ocupada por aceite y por el agente lipídico. Y ustedes ven entonces ahí la progresión que va desde micelas normales, esta estructura hexagonal normal, laminar normal, cúbica, en sus distintas estructuras normales y reversa, y luego la reversa hexagonal, y luego la reversa de micela. Se ve clarito acá que va cambiando, de acuerdo a la concentración del agente lipídico, acá va cambiando la forma que va adquiriendo. Bueno,
¿qué podría haber acá, aparte de lo que ya hemos mencionado de las relaciones entre estructura y la parte reológica de lípidos anfipáticos? O sea, ¿y cómo nos influye eso en el comportamiento reológico del alimento, estas estructuras de los lípidos anfipáticos? Este es simplemente para mostrar un monito en que se ve muy bien la estructura laminar, la estructura cúbica y luego la estructura hexagonal reversa. El mismo comentario respecto con más monito de lo que yo les había dicho, si tengo ese alimento en una tubería y estoy manejándola y se me comienza a echar, se me comienza a producir un efecto en el desplazamiento, qué sé yo, del lípido que estoy, del alimento lipídico que estoy manejando, y que tiene que ver con lo mismo, esto es lo mismo escrito que lo que acabamos de ver hace un ratito atrás, y en las cuales las características de las fases cúbicas tienen una alta viscosidad, que son estas fases de acá, no me pregunten qué significa esto, pero yo lo saqué porque se ve como bien la fase cúbica, la formación de cubo, acá también, y esto es como una manera IPMS, que debe ser con alguna técnica que yo desconozco, en lo cual se va observando la formación de la fase cúbica. La fase laminar, que es el mismo monito que les mostré, acá una fase hexagonal, en la cual se trata de mostrar por qué se habla de fase hexagonal, ¿no es verdad? La forma, que en realidad no tiene mayor y esto es una microscopía electrónica, seguramente con algún elemento que le da color para mostrar la estructura de una micela, por ejemplo. Bueno, pero esto va a tener su influencia, por ejemplo, en las características de la solución. Una de las propiedades reológicas es la claridad, el que esté un poco opaco, que esté floculado, etcétera, etcétera. Y aquí pueden ver que la estructura micelar, que tiene esta forma promovida por lípidos que tienen esta forma, se caracteriza porque van a dar una solución clara, transparente. Siempre que está en estructura micelar, el líquido que ahí tenemos o lo que estamos elaborando va a tener transparencia. Cuando calza la estructura laminar, que está promovida por este tipo de lípidos así, ¿no es verdad? Se comienza a poner lechosa, white dispersion, milky appearance. O sea, en el fondo se me está poniendo como leche, con una estructura, con una característica, en vez de ser clara, parecida a la leche. Y cuando ya está en forma reversa, que está promovida por esta estructura del lípido anfipático, se comienzan a ver en la solución grumos del emulsificante. O sea, en el fondo queda como suspendido, algunas áreas tienen como grumos, en otras transparentes, en otras grumos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la solución se va a ver, las características de transparencia o no transparencia de la solución se van a ver afectadas. Pero además, influye sobre el HLB. ¿Y ustedes se acuerdan en proteína cuando vimos el HLB? Bueno, en todo emulsificante, el HLB, yo les decía, es el número que nos orienta para usarlos, ya sea... no, ven mi aplicación, dice la porquería. Ahí, ven mi aplicación, ¿la ven? Me apareció un cartel que no lo estaban viendo, pero bueno. Dijimos que el HLB era un número muy importante para saber si la podemos aplicar en una emulsión aceite en agua o en agua en aceite. Entonces, acá cuando está en estructura micelar, nos indica que es mayor que 13, va a generar dentro de la solución un HLB mayor que 13 para el agente emulsificante. Entonces me provoca problemas porque las emulsiones aceite en agua o agua en aceite tienen distintos HLB y dependiendo de lo que yo estoy haciendo, por ejemplo margarina, es una emulsión agua en aceite. Pero si estoy haciendo a lo mejor, estoy usando, no sé, una crema de otra cosa, a lo mejor es una emulsión, necesito un emulsificante para una emulsión aceite,
aceite en agua y no agua en aceite. Por lo tanto, trae cambios en el HLB, que es bueno que uno lo tenga presente, como dije, para ver si va a actuar bien en la emulsión que yo quiero, y ahí ven de 7 a 10, menos de 7, más de 3. Y acá es solamente una referencia con respecto al ordenamiento de la, ¿cómo se llama? El empaquetamiento. Que, claro, hay un empaquetamiento mayor de 2, de 1 a 2, menor a 1, que tiene una cierta influencia, pero que es mucho más importante el HLB. Eso como un repaso, digamos, de lo que son, porque esto vuelve a aparecer ahora en las diapositivas de los emulsificantes lipídicos. Entonces, me voy a salir de la presentación esta y vamos a entrar a la presentación de los emulsificantes lipídicos, y la profesora ya se le perdió. Entonces me van a tener que esperar un rato, porque no sé dónde la metí. Así de simple. Ay, debiera estar. Nunca sé. Era un documento en... Era un PPT. Ay, si me pueden ayudar, chiquillos, porque estoy enredada, porque me sale en la pantalla el PAO, no puedo salir. Ah, ya sé, ya sé. Exit full screen. Esto lo... acá. Acá. Y ahora voy a poner el PowerPoint. ¡Wow! Ya. Entonces lo pongo ahí. Aquí. Y a pesar de que comenzaba la ver, ¿no es verdad? La presentación, porque me preocupa que no la vean por todo el enredo que hice, ¿la ven? Sí se ve, profe. Ahora. Ya. Qué bueno. Bueno, miren, acá hay una representación esquemática, lo saqué ahora recién, a lo mejor no lo tienen en la diapo, pero es para que ustedes se ubiquen, porque se la agregué a la diapo que tienen en... la debería haber agregado en esta última, pero como estaba en PDF me costaba, y lo hice en esta que está más bien en PowerPoint. Acá tienen una representación esquemática de los cambios en la estructura de los lípidos en la cadena transformadora de los alimentos desde el campo a la mesa. Primero tengo que decir que no me leí todo, obviamente, toda esta tesis, sino que le saqué el monito, porque es una tesis de PhD, de doctorado, de la Universidad de Wageningen, que ya les he comentado que es una de las mejores que está en Holanda, en el área de alimentos. A nivel mundial Wageningen es conocido. Y es bien reciente, del 2019, o sea, una tesis del 2019, y ahí tienen, por si ustedes quieren revisar la tesis, se mueren, porque es súper complicada. Pero porque trata de ir asegurándose la estructura de los lípidos con distintas técnicas, que yo no conozco, más enredada que moño vieja, pero seguramente muy sensible. Pero bueno, lo que saqué de acá es que ustedes pueden ver que cuando yo tengo el producto digamos, recién salido del campo, en el estado agrícola, digamos, del campo a la mesa, como dice ahí, ustedes tienen los lípidos como se los pasan casi todo el mundo, la clasificación clásica de lípidos, los triglicéridos, los fosfolípidos, qué sé yo. Estos lípidos, cuando están ya sea, por ejemplo, en las semillas, en las nueces o en los porotos, como se muestra acá, pueden estar con diferentes estructuras. Y acá las estructuras principales que asumen son, por ejemplo, triacilglicerio, que no están en fase cristalina, o sea que no son cristales, que no se han ordenado a formar cristales, que están ahí nomás, no formando cristales, no se han ordenado en cristales. También pueden haber algunos que han ya cristalizado, que han empezado a interactuar entre ellos y formar estos cristales en una estructura muy ordenada. Entonces podríamos tener también en la materia prima triacilglicéridos que
no son cristales, también podíamos tener, perdón, fases cristalinas líquidas, algunas, me equivoqué en lo que dije recién, algunas de las cuales hablamos, por ejemplo, en el caso de la leche, yo les decía, la materia grasa está como micela. Entonces también, eso es una fase cristalina líquida, y la materia grasa de la leche se presenta como micela. O pueden estar formando parte de capas interfaciales en una emulsión. Si está, por ejemplo, el lípido formando parte de una emulsión, está en el área interfacial formando las capitas, ¿no es verdad?, de aceite, que probablemente ahí van a rodear o sea, van a ir separando el agua y van a ir después formando micela, pero de alguna manera están formando parte de una emulsión. Por ejemplo, de nuevo, hay algunas materias primas que traen la grasa ya con un cierto estado de emulsión. De nuevo es la leche. La leche, pero una emulsión muy, diría yo, frágil. Pero sí, parte de la grasa está también en estado emulsionado. Es una emulsión aceite en agua, principalmente dispersa, ¿no es verdad?, en una fase del 98% de agua, y creo que la grasa líquida tiene como un 3%, 3-4% de lípido, lo mismo en proteínas, ¿me entiendes? Entonces están ahí formando como esas dos fases, o esas tres fases, a lo mejor no cristalizadas, luego tienen formando cristales líquidos, vuelvo a repetir las micelas de caseína, y micelas, digamos, también de la materia grasa, y luego tienen también lípidos que forman parte de una emulsión débil y todo, que puede ser. En la medida que yo voy refinando, esos lípidos los voy sacando y los voy procesando, y entre las operaciones unitarias que hago está el refinamiento, la sacada de las gomas de gummy, no sé, pues, por ejemplo, a través de algunos procesos químicos los hago más duros, como la manteca, y les regulo, ¿no es verdad?, el ISP, la cantidad de sólidos grasos, bla, bla, bla. La esta sí que no la conozco, la microonización, no tengo idea lo que es, deben ser alguna cosa más sofisticada, pero bueno, yo proceso las grasas, las saco de alguna o las hago servibles para la industria de alimentos, y ese procesamiento podría, en el fondo, estar influyendo, como ustedes ven aquí hay como una flecha, digamos, que indica en que comienzan a formar otras estructuras, solo por hacer esto. Pero bueno, también yo puedo tener diferentes ingredientes que debo tomar en cuenta, por ejemplo, aceite, hardstock, no tengo idea lo que son, pero puedo tener manteca de cacao, lecitinas como gomas, etcétera, y cuando yo estoy procesándolas voy produciendo también productos de desecho que me van dejando lo que yo quiero y el desecho afuera. Y luego los sigo procesando por algunas acciones, de nuevo, por ejemplo, uso de temperatura, y puedo producir que esa grasa, ese aceite, esa grasa que estaba sólida por efecto de la temperatura, alcance su punto de fusión, por ejemplo, ¿ya? O puedo provocar el temperado del chocolate, que ya se los debe haber pasado Osvaldo Torres, que va a ir produciendo un cierto tipo de cristalización y con un cristal muy específico en el temperado del chocolate. O esa materia grasa la uso para hacer emulsiones, y ahí voy a tener, por ejemplo, productos alimentarios como los aceites, que han sido refinados de distintas fuentes y llegan finalmente aceite maravilla, aceite lo que quieran, chocolate, margarina o shortening. Ya saben lo que es shortening, ya se los he dicho. Y ustedes ven que a nivel de los ingredientes que pasan a ser parte de los alimentos ya procesados, nosotros podemos tener que van transformándose, vamos a poder ver que las grasas tienen fases cristalinas, o sea, cristales, como en el chocolate, los cristales beta, etcétera, etcétera,
algunas fases que son que no son cristalinas, que están sueltas nomás, digamos que no están formando nada, ni un cristal, ni están formando un cristal líquido, fases que están formando cristales líquidos, y de nuevo, por ejemplo, algunos lípidos que forman parte de agentes emulsificantes que forman parte de las membranas en la emulsión. Me gustó esto porque va dando cuenta un poco de cómo la materia grasa cambia su estructura con los procesos que nosotros normalmente estamos haciendo para los distintos alimentos. El tempering no lo vamos a hacer en todas, pero en el chocolate sí. Y por lo tanto podríamos tener, a partir de esa materia grasa que considerábamos lípidos nomás, podríamos tener distintas estructuras de los lípidos en el alimento que hemos procesado. Bueno, y acá aparecen justamente el uso de los lípidos. O sea, yo saco algunos lípidos de los alimentos, o están a veces naturalmente en la matriz, que tienen la característica de provocar mejores emulsiones, o de provocar emulsiones, y esos son los emulsificantes lipídicos. Entonces, en esta diapositiva están los conceptos, el tipo de emulsificantes lipídicos más usado en la industria de alimentos. Fíjense que aparecen los cristales liotrópicos que acabamos de revisar, o sea, cómo esos cristales liotrópicos van a tener su influencia en estos agentes emulsificantes, y cómo esos emulsificantes lipídicos, si los comparamos, por ejemplo, con otros emulsificantes, son capaces de interaccionar con varios componentes de la matriz y actuar súper más asertivamente, más al callo, digamos, o mejor, incluso que otros agentes emulsionantes. Yo siempre le he dicho, los agentes emulsionantes así más clásicos, y a lo mejor que si yo tuviera la plata y todo el cuento, son las proteínas, son los que forman mejores emulsiones. Pero estos emulsificantes lipídicos son mucho más rápidos. Y en algunos, porque son chiquititos, migran y todo lo que vamos a decir acá, un poco de que ya lo hemos dicho durante el curso, pero además, por ejemplo, en el caso de los churning, que acabamos de nombrar, todas esas grasas que se usan en pastelería, en panificación, etcétera, etcétera, tienen la característica de provocar algunos efectos con el almidón, algunos efectos con las proteínas o con los lípidos que vienen en la matriz, que lo hacen, por ejemplo, acondicionan la masa. Ese concepto lo vamos a ver en esta presentación probablemente mañana. ¿Cómo podemos optimizar su uso? Ahí aparece la temperatura de Kraft, porque necesitamos tenerlo que estén solubles, porque si no, no nos va a servir. Entonces los tenemos que usar la concentración, o usar temperatura y concentración para tenerlo en su estado soluble, que nos sirvan como agente emulsificante. Y luego una parte muy general de emulsiones lipídicas. Me voy con esta y les juro que me voy, porque ¿qué horas son? No, las 16:43, no estoy tan pasada. Bueno, esta estructura forma parte esta clase, perdón, forma parte de lo que hablamos de estructuras coloidales. Y dijimos, es un coloide cuando hay más de una fase, cuando hay dos fases, y cuando hay dos fases, estas estructuras coloidales en los alimentos, una de las formas coloidales de los alimentos son las emulsiones, en la cual hay una fase acuosa, que ya la dijimos, y una fase lipídica. Y ustedes ven acá que si nosotros nos vamos, me gustó esta diapositiva que también es de una tesis, no crean que no me cuesta sacar las referencias, esta es de una tesis de magíster en no sé qué universidad, creo que no le puse la referencia, más adelante está, pero en que se dedicó el estudiante a estudiar los emulsificantes lipídicos en los alimentos. Y hay una parte donde los presenta, y acá está muy bien presentado, donde dice, por ejemplo, si ustedes analizan los distintos alimentos que nosotros normalmente estamos comiendo, productos de pastelería o de horneado, carnes, y carnes que son más elaboradas, fabricated meat product, por ejemplo, salchichas, todas esas cosas, mayonesa, salsa, margarinas y mantequillas, que son alimentos grasos, cremas de licores, helado,
y finalmente la leche. Si nos fijamos acá, en esta columna acá, nos relata cuáles son el tipo de emulsión. Y si ustedes ven, casi todos tienen el OW. Y acá a lo más tiene A también, que es air, aire, ¿no es verdad? Porque es una emulsión aceite en agua, pero además es una espuma, en los helados de crema sobre todo, en hecho. Aceite en agua pero con aire, aceite en agua pero con aire, cremas y helados, ¿no es verdad?, tienen aire. Acá aparece la emulsión contraria, agua en aceite, claro, alimentos grasos, porque hay más grasa que agua, entonces gotitas de agua en un sistema continuo de aceite, aceite en agua, aceite en agua, aceite en agua, y acá pueden ver también, por ejemplo, en el caso de productos como que son, que tienen aire también, que los zapatos y todo el cuento, tienen aire, aceite en agua. Entonces uno puede apreciar que la mayoría, excepto los alimentos grasos, lo que tienen son emulsiones aceite en agua y no agua en aceite. Y bien, entonces, este concepto de que debemos usar agentes emulsificantes para esa emulsión, ¿ya? Emulsión aceite en agua. Claro, cuando se trata de alimentos grasos, ahí voy a cambiar mi criterio, porque la emulsión es la contraria. Bueno, ¿cómo se preparan? Acá salen los procesos por los cuales los preparo: su producto natural, centrifugación, homogenización, el churning, que es muy particular, el malaxado se llama en castellano, Ambotator, que no tengo idea lo que es en inglés, pero que se trata también de un sistema de agitación continua, digamos. A eso se refiere el botator, una agitación continua. Después aquí tienen salsas, cómo se preparan, high speed mixing, o sea, una alta velocidad, una mezcladora de alta velocidad, y homogenización, high speed mixing, de nuevo lo mismo, low speed mixing en fabricated milk and chopping, y además chopping es como trozar, ¿ya? Entonces, bueno, acá tienen todos los procesos por los cuales se preparan estos alimentos, y acá los bakery products, que es por mezcla, ¿no es verdad?, por agitación, mezcla. Acá tienen qué agentes surfactantes se usan en cada uno de estos alimentos, y los pueden ir repasando ustedes. Yo voy a tomar algunos nomás. Por ejemplo, voy a tomar los helados, es que son medios complicados. Emulsificantes de tipo monoglicerio, estabilizantes de tipo alginatos, carragenán, gomas y gelatina. Hay otro, por ejemplo, acá la mayonesa, emulsificante, clásicamente la lecitina. En fabricated food, o sea, meat, emulsificantes, las proteínas solubles de la carne, ¿se fijan? Acá los bakery products usan principalmente emulsificantes de origen proteico. Entonces yo tengo surfactantes y estabilizantes que se usan en estos distintos alimentos. Los vamos a repasar con más detalle todavía, con los HLB y los tipos de emulsificantes que hay. Y finalmente, cómo producen el mecanismo de estabilización, por la formación de una membrana proteica, por la formación, por ejemplo, de una estructura de cristal, o sea, una red de cristales, Fat Crystal Network, o sea, una red de cristales grasos, con proteínas y polisacáridos, por ejemplo, geles o Starch and Protein Network. Entonces, mecanismos de estabilización, surfactantes, métodos de preparación y tipo de emulsión en los distintos alimentos matrices que son emulsiones. Y ahí termino, y mañana empezamos con esta. Hay 3 tipos de emulsiones: aceite en agua, y ahí las vamos a ir relatando, que es esta, que es esta, que es esta otra. Bueno, hasta acá hago una detención de la clase.